Tenemos como invitado a este programa a Antonio López Istúriz, es el secretario general del Partido Popular Europeo, aquel grupo político que agrupa 72 partidos esencialmente de centro-derecha en Europa. Señor López Istúriz, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con el Partido Popular Europeo, con cuestiones europeas y también con el Partido Popular de España, en cuya ejecutiva está usted igualmente. Lo primero tiene que ver con el caso del señor Edward Snowden, aquel soplón estadounidense que trabajó en una época con la CIA, que ha estado en Rusia en los últimos días, y que entre las revelaciones que ha hecho, publicadas la mayor parte de ellas en el diario londinense The Guardian, está esa de que la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana espiaba gobiernos europeos. ¿Estados Unidos le ha dado alguna respuesta a Europa por las revelaciones de Snowden? Sí. Está en estos momentos, me consta, y estos días en Washington está teniendo reuniones en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, y la colaboración está siendo amplia en este sentido. En estos momentos se han formado unos grupos de trabajo entre la Comisión Europea y el gobierno norteamericano. Este asunto ha llegado en medio de las conversaciones para este tratado, ¿no?, de libre comercio que estamos en estos momentos negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos. Estamos los que creemos que este episodio no puede en absoluto alterar el ritmo actual de estas negociaciones. Pero, sin embargo, no podemos, por supuesto, dejarlo pasar. Desde luego tenemos muy claro, yo como miembro del Parlamento Europeo y como secretario general de este partido, yo lo he dicho en estas reuniones aquí en Washington, evidentemente no podemos permitir que el presidente Obama haya dado unas explicaciones sobre la actuación de esta agencia en Estados Unidos tal y cual, pero no, sin embargo, esta especie como de libertad que ha habido a la hora de espiar, ¿no?, a gobiernos, a políticos, a instituciones y empresas europeas. Indudablemente creo que el gobierno norteamericano va a tener que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza por parte de los socios europeos, aunque la buena noticia me consta que están trabajando en estos momentos en ello. Es decir, que eso no va a entorpecer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. No tendría que hacerlo. En unos momentos de crisis, en algunos países europeos, como pues el caso de España, ¿no?, aunque estemos ya en una situación mucho mejor que hace 2 años, sin embargo, este Tratado de Libre Comercio es una promesa futura de la creación de muchísimos puestos de trabajo, de una enorme riqueza para nuestra población, y no podemos en estos momentos mezclar este tipo de asuntos. Digo, sin dejar de prestar mucha atención y, desde luego, de exigir al gobierno americano una mayor seriedad en estos asuntos en el futuro. Antes de hablar de libre comercio, ¿no será que todos esos países europeos o gran parte de ellos espiaban como espía Estados Unidos? El propio Obama decía, hombre, seguramente ellos quieren saber qué desayuno todos los días. Mire, lógicamente no vamos a negar aquí que hay unos sistemas de inteligencia, todos los países los utilizan, pero hay unas reglas. Lo que no puede ser es que sin ningún tipo de autorización, a lo mejor judicial, se estén espiando a otros países sin que las autoridades, tiene que haber un visto bueno de las autoridades judiciales, eso desde luego en un Estado de Derecho es fundamental, y una autorización de las autoridades políticas que luego han de responder si eso ha sido utilizado de forma indebida. A propósito del caso de Edward Snowden, hubo un momento en el que se sospechó que él iba a bordo de la aeronave del presidente boliviano Evo Morales, que había decolado de Rusia, iba rumbo a Bolivia nuevamente. Algunos países impidieron el paso por su espacio aéreo del avión presidencial de Morales, y hubo, por supuesto, un incidente y con quejas justificadas, por lo demás, en algunos casos, contra esos países europeos. Hubo críticas en concreto a España, por ejemplo, en Bolivia. España se ha disculpado por lo que pasó. ¿Qué piensa usted de la reacción del gobierno boliviano y de otros gobiernos latinoamericanos por ese episodio? Pues como siempre, desgraciadamente, estos gobiernos bolivarianos, ¿no?, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela y tal, tienen una especie siempre inquina contra España. Es una cosa que yo me pregunto por qué. Es decir, vamos a ver, en el caso del episodio del avión, España ha pedido disculpas, lógicamente. Yo no he estado en el interior de esta cuestión, ni sé cuál es la información que se manejaba, ni cómo ha sucedido realmente internamente el episodio. España va a dar explicaciones, ha pedido las disculpas necesarias. Me hubiese gustado que el presidente Evo Morales hubiese sido igual que el presidente venezolano, el señor Maduro, hubiesen sido tan específicos con otros gobiernos europeos. Les ha faltado tiempo para criticar visceralmente e insultar, como hacen normalmente, al gobierno español, y no lo han hecho lo mismo con otros gobiernos europeos, los han mencionado de pasada. Yo creo que es muy necesario que sepan las poblaciones de Venezuela, las poblaciones de Bolivia y tantos países latinoamericanos que la clase política española está haciendo un trabajo ímprobo desde hace años,
para que Latinoamérica siga siendo un actor principal en la Unión Europea. España, como puente entre la Unión Europea y Latinoamérica, es más allá de ese símbolo. Es un trabajo que hacemos constantemente. Cualquier legislación que surge en la Unión Europea, los políticos españoles que estamos ahí destacados en Bruselas, tenemos claro, no le recibimos ningún mandato de Madrid, tenemos claro per se que siempre tenemos que introducir la dimensión latinoamericana en cualquier cuestión que se produzca de ámbito internacional de la Unión Europea. Y cuidado, no todos los países europeos están de acuerdo. Hay países nórdicos europeos que tienen más la dimensión del este de Europa. Prefieren que Europa se dedique más a países como Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Ucrania. Y nosotros luchamos para que no se pierda esas posibilidades. España ha estado detrás de los grandes acuerdos que ha habido en la colaboración andina, ¿no?, entre la Unión Europea y los grandes macroacuerdos económicos que ha habido entre la Unión Europea y Latinoamérica y diversos países. Y vamos a seguir haciéndolo, trabajando, a pesar de los gobiernos democráticamente elegidos en algunos países, estemos algunos políticos como yo de acuerdo o no con estos gobiernos, como es el caso de Evo Morales, ¿no?, de Ecuador o de Venezuela. Es decir, pero con el máximo respeto por el voto popular, vamos a seguir trabajando para que eso sea así. Si se llega a firmar un acuerdo, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea, que tiene 28 países, y Estados Unidos, posiblemente se crearía la zona de libre comercio más importante del mundo. En Estados Unidos hay 310 millones de habitantes aproximadamente, y en los 28 países miembros de la Unión Europea hay más de 500 millones de habitantes. Estamos hablando y ha habido muy buenos precedentes. Por ejemplo, el Tratado de Comercio que se firmó con Colombia, ¿no?, con Corea. En fin, todo este tipo de cosas han ayudado muchísimo. Los negociadores europeos han estado pendientes de esas pasadas negociaciones que Estados Unidos llevó a cabo y son fuente de inspiración para lo que estamos haciendo en estos momentos. Y nosotros, desde luego, desde España, políticos españoles que estamos en Bruselas, intentamos influenciar también que este acuerdo pueda tener también una influencia positiva para Latinoamérica. ¿Cuánto dinero se movería entre los dos bloques si hubiese libre comercio? Porque he leído cifras de 650.000 millones de dólares al año. Sí, bueno, dar cifras en estos momentos, hay estudios, ¿no?, muy positivos realizados por la Comisión Europea, por el gobierno norteamericano. Hoy mismo está atendiendo a reuniones, también hay muchos debates, ha venido muchos eurodiputados europeos de distintas nacionalidades, estamos aquí en Washington también, estamos lo que se llama la Semana Transatlántica. Yo creo que bueno, las cifras que se manejan son tremendamente positivas. Millones de dólares, millones de euros, tanto para Estados Unidos como para los países europeos. Lo único que tenemos que hacer es negociar bien, darnos unos límites de tiempo también adecuados, justos y necesarios para poder llevar a cabo unas negociaciones con seriedad. No quiero que luego aparezcan, una vez concluidas, nuevos problemas. Ha aparecido, por ejemplo, el problema de la excepción cultural francesa. Bien, yo he dicho, bienvenido sea que aparezca antes y que por lo menos se mencione, que no luego aparezca después o una vez cuando vayamos a cerrar el tratado. Yo creo que este tipo de cosas, cuanto antes, como las buenas relaciones, yo siempre he dicho que cuanto antes se pongan las reglas, mucho mejor. A la Unión Europea, además, este tratado le conviene porque, como usted sabe, a diferencia de Estados Unidos o de otros países, tenemos, por ejemplo, en cuestiones de regulación. Estados Unidos tiene una regulación, sin embargo, la Unión Europea tenemos 28. Deme un ejemplo. Por ejemplo, en cuestiones de telecomunicaciones. Empresas que quieren trabajar en Europa se tienen que enfrentar a 28 regulaciones distintas de telecomunicaciones en los países miembros. Qué bueno sería para el negocio si hubiese una regulación única europea. Por ejemplo, este Tratado de Libre Comercio también puede ser una inspiración para ir simplificando estas cuestiones dentro de la Unión Europea. Eso beneficia al negocio dentro de la Unión Europea y a los que quieran invertir en la Unión Europea, sean también de países latinoamericanos o empresas latinoamericanas que quieran también invertir allí. ¿Son ese tipo de cuestiones las que han hecho que las negociaciones para llegar a un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos hayan tardado casi 20 años? En fin, evidentemente ese tipo de cuestiones tan ambiciosas tienen sus detractores. Lógicamente hay gente que prefiere vivir en el pasado. Hay gente que prefiere, pues son los mismos, casualmente coincide con los mismos que tampoco están muy de acuerdo con el proyecto europeo y quieren que volvamos a la Europa de hace 100 años, ¿no? Que fuimos desgraciadamente un mal ejemplo, que exportamos nuestras guerras, que afectamos al mundo entero, ¿no?, con 2 guerras mundiales. Es decir, estos 40 años de Unión Europea han sido ejemplares. La construcción europea, podemos decir, estamos casi ante un milagro económico que está funcionando. Estamos los que miramos para adelante.
que hemos querido que este proyecto europeo, por eso creo yo estoy en Bruselas trabajando como eurodiputado y como secretario general del Partido Popular Europeo, porque creo en este proyecto y porque creo que es lo mejor para los ciudadanos europeos desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Aunque ahora hemos avanzado mucho en el tema económico, nos queda mucho todavía en el campo político. Y eso yo creo que es positivo. Coincide que los mismos que están en contra de este proyecto, que es tan bueno para 500 millones de ciudadanos europeos, sean casualmente las voces que sueltan alarma, ¿no?, que siempre están hablando en términos negativos sobre estos tratados ambiciosos, que yo creo que son muy positivos para nuestra población. Antes de hablar de la Unión Europea y de España, otra pregunta sobre el libre comercio. Si se firma el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿eso cómo afectará, para bien o para mal, a un ciudadano norteamericano promedio, por ejemplo, un carpintero en New Orleans o un gerente de banco en Los Ángeles, o cómo afectará para bien o para mal a un albañil que viva en Soria, en España, o a un empresario que viva en Oporto, en Portugal, o en Siena, en Italia? Lo ha mencionado, a lo mejor tal vez este empresario, digamos, o este albañil, pues está especializado en una materia que a lo mejor en estos momentos no encuentra trabajo en Europa y sin embargo Estados Unidos tiene el mercado abierto. Podrá moverse tranquilamente en este ambiente, podrá moverse sin las mismas trabas que tenemos hasta la fecha, ¿no? Tendrá un privilegio especial a la hora de poder intercambiar, ¿no?, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por ejemplo, ha mencionado el tema de los bancos. No es ningún secreto para nadie que en el origen de esta crisis fundamental ha habido, desde luego, ciertas excesivas libertades por parte de los bancos, ¿no?, a uno y otro lado del Atlántico. Creo que será muy positivo. En Europa en estos momentos estamos trabajando para tener una autoridad bancaria única, modelo de la Reserva Federal norteamericana. Es un proceso que va a llevar un cierto tiempo, pero estamos ya abocados a ello. El propio primer ministro, el presidente Mariano Rajoy en España ha sido uno de los grandes abogados y el que llevó a cabo la iniciativa en el pasado Consejo Europeo sobre este asunto de unidad bancaria. ¿Ven? Esto va a fortalecer nuestros bancos, esto va a fortalecer la credibilidad, y si hay una seriedad en la regulación entre ambos continentes, yo creo que eso es muy positivo para todos, y llegará esa afectación a ese director de la sucursal en ese pequeño pueblo porque su banco se va a ver reforzado. Usted dice que tiene mucha ilusión en el proyecto europeo, pero pues uno ve el panorama actual y es dramático. En España la situación económica, hay un desempleo de más del 20%, el desempleo juvenil está por encima del 50%, pero si usted va a otros países, Grecia ha estado a punto de naufragar, Portugal igualmente, en Francia la situación económica es complicada. ¿Cómo puede tener una ilusión en el proyecto europeo cuando las cosas están como están? Yo llevo en estos momentos 15 años en política. En política, si te hundes, si te deprimes, si caes ante el primer obstáculo, desde luego no te dediques a esto. El político, yo que es lo que considero, lo que siempre he creído, el político es una persona que no solamente tiene que dar una imagen positiva, sino que tiene que actuar de forma positiva. Yo no puedo hundirme ante la situación que se ha ocurrido en estos momentos o que hayamos heredado en algún país por culpa de otros gobiernos. Yo no me refugio en eso. Yo siempre estoy mirando al futuro. Yo siempre quiero trabajar para que haya el mejor bienestar en nuestra sociedad. En Europa tenemos un estado del bienestar fantástico, que es ejemplar, que es envidiado en muchas zonas del planeta. Yo quiero mantener eso. La situación ha sido complicada. Yo he trabajado como secretario general del Partido Popular Europeo, recordaba ahora hace un rato, es decir, yo estuve desayunando hace poco con el ministro de Economía español, con Luis de Guindos, y con el ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, y recordábamos el año pasado la situación dramática que había en el caso español, donde estuvimos a punto de ser intervenidos. Gracias a la actuación del gobierno español y de Mariano Rajoy, el ministro de Guindos, y algunos que estuvimos participando en ello, España no ha sido rescatada. Y hemos logrado superar una serie de baches. No nos podemos hundir ante ello. Hemos producido una serie de reformas que han exigido un gran sacrificio por parte de la población española. Ha ocurrido también en Italia, está ocurriendo en Italia, en Portugal. Estamos ajustando esas economías, atacados por la izquierda, he dicho que es una cuestión de austeridad, en esa simple, como siempre, simplificación, ¿no?, demagógica por parte de la izquierda, austeridad versus crecimiento. Mire, oiga, yo no estoy en política para ir contra el crecimiento, yo no estoy en política para no crear empleos, evidentemente, vamos. Lo que pasa es que había que ajustar nuestras economías, que habían vivido momentos, digamos, de cierta ilusión falsa, que se habían creado con algunos gobiernos diciendo que teníamos más dinero del que realmente teníamos y creando unas falsas expectativas en la población. Eso es lo que estamos en estos momentos cambiando. ¿No es ese estado de bienestar del que usted se enorgullece tanto que existe en los países europeos justamente el que ha complicado la situación económica? Una mala gestión, una excesiva creencia de que había dinero para todo, cuando no lo había. Y no hubo un control sobre los bancos que estaban lanzando dinero que no existía al mercado. Eso es lo que tiene que cambiar para poder mantener ese estado del bienestar.
ni mi gobierno en España, ni yo en el Partido Popular Europeo, ni nadie que está, esos 72 partidos, muchos de ellos en los gobiernos de Europa, no quieren, por supuesto, que eso vuelva a ocurrir y queremos mantener ese sistema del bienestar. Usted como secretario general del Partido Popular Europeo está al frente de, como decíamos, una agrupación que tiene 72 partidos de centro derecha. Miembros importantes del Partido Popular Europeo son Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, la canciller federal, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, el líder del gobierno turco y muchos más. Ante esta situación de crisis económica europea, ¿usted cree que los miembros del Partido Popular Europeo van a ser castigados en las urnas en los próximos comicios o al contrario? No, porque no hay alternativa. El Partido Socialista Europeo, mi previsión es el año que viene, las elecciones europeas, basado además en datos de encuestas internas, afirma que realmente el socialismo europeo ya no es capaz de atraer ni de generar una alternativa en la opinión pública europea. Ahí están los datos. Por ejemplo, solamente un botón de muestra las elecciones alemanas. Hablaremos en el mes de septiembre. Principios de septiembre, cuando se produzcan estas elecciones alemanas, todas las encuestas en Alemania, que son encuestas bastante serias, están indicando que hay un batacazo del socialismo alemán. Fíjese usted, la tan denostada y tan criticada canciller Angela Merkel, ¿no?, por muchos medios de izquierda en Europa, ¿no?, la canciller de la austeridad y tal. Y en Alemania, sin embargo, los socialistas mismos votaron a favor de estas medidas de austeridad en Alemania y sin embargo no acaban de sacar provecho o rédito de unas circunstancias en las cuales partidos del Partido Popular Europeo han tenido que gestionar situaciones críticas. Desde la caída del muro de Berlín en el año 89, evidentemente estamos atendiendo a un proceso de desmantelamiento, yo creo, del socialismo en Europa. De hecho, fíjese usted un dato, ya la Internacional Socialista como tal está dejando de existir. Han cambiado el nombre por Progressive Alliance, Alianza de Progresistas. Quiere decirse que incluso están renunciando al nombre de socialismo. Yo aquí, sinceramente, lo que estamos atendiendo es un poco a un futuro, a un cambio también de estrategias ideológicas y políticas. Yo creo que estamos atendiendo un momento muy interesante y que además, desgraciadamente, a lo mejor esta crisis está aportando un mayor debate al respecto. Bienvenido sea. Un copartidario suyo, precisamente Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, está acusado de haber recibido unos pagos ilegales de parte de Luis Bárcenas, que fuera el tesorero por varios años del PP y que tiene unas cuentas en Suiza. Este escándalo lo destapó el diario El País de Madrid hace ya varias semanas y tiene contra las cuerdas al señor Rajoy. ¿Recibió pagos ilegales Mariano Rajoy? Mire, yo es una cuestión que estoy viendo con cierta sorpresa a ciertas actitudes al respecto. Es decir, un Estado del Derecho, una sociedad madura como es la sociedad española. Es decir, lo que hay que atender es a lo que puedan decir las autoridades judiciales al respecto. Este caso está sub iudice, nada ha impedido que el tesorero de nuestro partido, ex tesorero, esté en estos momentos en prisión y esté declarando en estos momentos constantemente, cada día está declarando ante los jueces. Corresponderá a los órganos jurisdiccionales y en esos juicios demostrar si realmente ha habido algo cierto o no en esta cuestión. Yo siempre he animado, y digo, en España tenemos un debate sobre un poco, digamos, la lentitud a la hora de tomar decisiones por parte de la justicia. Y yo siempre he alentado que tenemos que dotar a la justicia en España de todos los elementos necesarios para que pueda actuar con la mayor prontitud posible para evitar precisamente estas alarmas sociales que se generan muchas veces al respecto, basado en datos que todavía no están ni muchísimo menos comprobados. Son las declaraciones, son escritos de una persona acusando al presidente del gobierno. Y a una serie de líderes que en estos momentos están en el Partido Popular, que ha sido un partido de oposición y de gobierno que todos conocemos en España. Es decir, no podemos estar pendientes de las declaraciones de un señor a menos de que sean refrendadas por órganos jurisdiccionales y le den la razón y aporte las pruebas necesarias, cosa que por ahora parece ser no es el caso. Las pruebas tienen que ser presentadas en plaza judicial y aceptadas como tal, someterse a juicio y que haya un veredicto de los tribunales. El señor Rajoy ha dicho que no va a comparecer al Parlamento, al Congreso de los Diputados, para hablar de esto. Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, es decir, el jefe de la oposición, ha advertido que si Rajoy no comparece, él presentará una moción de censura. Por supuesto, no tiene ninguna posibilidad de éxito esa moción de censura porque en el Congreso de los Diputados tiene mayoría. Pues usted mismo entenderá, lógicamente, que esta estrategia, o lo que sea, del señor Pérez Rubalcaba, pues aparte de estar condenada al fracaso, pues tal vez puedan, y además ya hay partidos
nada sospechosos, el partido la Convergencia y Unió, el partido de gobierno en Cataluña o el PNV en el País Vasco y tal, que no van a apoyar esta moción de censura. Es decir, que ni es el momento. En estos momentos, como por eso ocurre que el presidente Mariano Rajoy lo que prefiere en estos momentos, aparte de respetar lo que están haciendo los jueces, es hablar de cosas que en estos momentos a los ciudadanos les puede importar y son su futuro, su bienestar, el desempleo en España, el desempleo juvenil, la creación de riqueza. En eso estamos trabajando y, lógicamente, mientras tanto, dejar trabajar absolutamente a los jueces para que clarifiquen cuanto antes mejor todo este asunto y cuáles las responsabilidades que haya en este sentido. Y mientras tanto, una moción de censura en estos momentos, dado el sistema español, es una mala idea. Y yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba se ha visto, yo no lo entiendo, a lo mejor arrastrado o empujado por gente dentro de su partido, a lo mejor incluso que desean que él se vaya, no lo sé, a lo mejor es una estrategia también interna. Yo creo que es mala idea. Yo creo que en estos momentos ni tampoco la sociedad española está para meterse en esto ahora, en estos momentos. Lo que necesitan es saber bien si estas reformas que se están llevando a cabo les van a llevar por el buen camino. ¿Usted cree que un ciudadano español promedio se siente tranquilo cuando ve que el presidente del gobierno está tan seriamente cuestionado? El ciudadano español en estos momentos ha tenido momentos muy duros, no solamente cuestión del presidente del gobierno, también el señor Pérez Rubalcaba, no sé si se va a hacer una automoción de censura en Andalucía, puesto que no menos, creo que son de 80 millones de euros, han sido robados de las arcas del gobierno de Andalucía. No menos que la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones está en estos momentos imputada por los órganos jurisdiccionales españoles. Consejeros, directores del gobierno andaluz, están acusados de haber malversado fondos por cerca, permítame la cifra, no lo sé exactamente, me acuerdo si no sé si son 80 millones de euros, lo que sea, pero una cifra muy importante. ¿Se harán una moción de censura en Andalucía al respecto o no? Es decir, estas son cuestiones que en estos momentos el ciudadano español indudablemente ve con muchísima preocupación. Por eso hay que alentar y por eso hay que ayudar a dotar a la justicia los medios necesarios para que este tipo de temas se solventen lo antes posible. Esa es la diferencia con algunos países europeos que yo observo. No hay ni mayor ni menor corrupción en España, de la que yo, por ejemplo, en mi labor de secretario general del Partido Europeo, recibo información constantemente, incluso aquí en Washington me están llamando, de cuestiones candentes en países europeos. Mire usted, acaba de caer el primer ministro de Luxemburgo, ya llevaba varios meses este asunto, por 5 años, por cierto, un escándalo de espionaje que afectaba al gobierno de Luxemburgo. En fin, desgraciadamente es un mal que atañe a la política en general y no solamente a España. Por eso nosotros tenemos que trabajar para que esto no suceda y, como le digo, colaborar a que esto se solvente de la manera más rápida posible. Una última pregunta. Si se demuestra judicialmente que Mariano Rajoy recibió pagos ilegales, ¿debería él renunciar? En ese caso lo que debería decir yo es que es muy pronto. Yo no le puedo comentar en estos momentos unas decisiones sobre el presidente del gobierno al respecto, ni cuáles son, ni cómo él podría basar, porque primero también tendría que hacer su defensa sobre este aspecto, en el caso de que esto, al final, las autoridades judiciales decidiesen. Yo tengo la sospecha de que al final no va a haber esas pruebas contundentes, como para que un presidente del gobierno o el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, tenga que asumir ese tipo de consecuencias o ese tipo de acciones. Pero claro, evidentemente yo le digo la sospecha porque yo tengo que ser muy claro, es decir, yo estoy pendiente de las decisiones de los jueces y lo que ellos puedan resolver al respecto que habrá que acatar. En el momento que suceda, en ese momento pues podremos hablar de cuáles son las decisiones que hay que tomar. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias.